Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que como siempre estén todos pendientes de participar de este servicio en el día de hoy, como todos los domingos. Quiero saludar como siempre a los hermanos que se conectan con nosotros en directo, como a los que nos escucharán más tarde. Y ruego a Dios para que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de su vida. Amén. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y espero que sea también de provecho, de alimento para sus almas y que así prosperen también sus vidas. Ya nos conocen, pero para los que no nos conocen, somos los pastores John Jairo y Cielo. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Y hoy quiero decirte, mucho cuidado con lo que hablas. En la Biblia nos enseñan en Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, corrompida, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Cuánta necesidad hay en este mundo en que vivimos de oír palabras que levanten el ánimo, que fortalezcan al débil, que den esperanza al que está desesperado y que consuelen al que está sufriendo, que traigan luz al que se encuentra en tinieblas? Sin embargo, con mucha frecuencia escuchamos palabras que no tienen exactamente el efecto contrario, porque ofenden, hieren, humillan y deshonran. Debemos vivir conscientes del poder que tienen las palabras, tanto para destruir como para construir, y poner suma atención al momento de hablar, de manera que cada palabra que salga de nuestras bocas sirva para glorificar el nombre de Dios. La Biblia nos dice en Proverbios 12:6, las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos las pone a salvo. La manera de hablar de una persona revela lo que hay en su corazón. En Mateo aprendemos que Jesús les dijo a un grupo de fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De un corazón limpio y puro brotan palabras limpias y puras. De un corazón sucio y contaminado, pues brota un lenguaje sucio y contaminado. La palabra corrompida a la que se refiere el pasaje de hoy significa que algo está podrido o descompuesto. Si por la boca salen palabras en este estado de descomposición, sin duda el corazón está en el mismo estado de corrupción, producto del pecado y la maldad. La única solución a este problema es obra de Jesucristo en la vida de una persona. Él es el único que puede limpiar el corazón y al hacerlo se verifica un cambio en la manera de hablar, dice la Biblia. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pues obviamente que nadie puede decir que por sí mismo. Solo la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo pueden limpiarnos. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses les da el siguiente consejo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como cristianos debemos tratar de aplicar este principio, sean cuales fueren las circunstancias en las que hablemos. Un viejo dicho dice, Señor, permite que mis palabras sean dulces y tiernas, no sea que mañana yo tenga que comérmelas. Es decir, debemos ser muy cuidadosos al hablar porque si no lo somos, corremos el riesgo de que tengamos que comernos nuestras palabras. Y cuando tengas que referirte a una persona que te molesta porque te ha ofendido o ha ofendido a alguien de tus afectos, mejor no tome partido en discusiones ajenas. Sea consejero de ambas partes si se lo permiten. Y aún peor, las consecuencias pueden llegar a ser destructivas, según declara Jesús en Mateo 12:37, porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras serás condenado. Es muy fácil actuar y hablar como verdaderos santos en la iglesia, pero en la vida cotidiana, donde se revela nuestra verdadera identidad cristiana,
Es nuestro centro de trabajo o en la tienda o en la playa o en cualquier otro lugar público donde tenemos que manifestar la pureza de nuestro corazón expresada en una manera de hablar diferente al mundo que no conoce a Cristo. Y esto es posible a menos que permitamos al Espíritu Santo hacer su obra de limpieza y transformación en nuestros corazones. No olvides que es posible ocultar nuestra verdadera identidad ante los hombres, pero no ante Dios, pues Él ve todo y reservado, Él ve todo lo que tenemos reservado en el corazón, y Él es el único que puede cambiarlo. Por eso Él dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Decide hoy entregar totalmente tu corazón a Dios y Él se encargará de limpiarlo. Dedica tiempo diariamente a leer la Biblia y a orar, y todos notarán un cambio en tu manera de hablar. Andar de la mano de Jesucristo. He ahí la respuesta. Es una decisión personal. Nadie nos obliga, ni Dios mismo, porque Él es muy respetuoso. Si le abre las puertas de su corazón, puedo asegurarle que el Señor transformará su existencia. Él quiere hacerlo. Él quiere hacer algo nuevo en su vida, pero depende de usted y recibirle en tu corazón como único y suficiente Salvador. Eso traerá paz a su mundo interior y Él le mostrará el camino para salir del laberinto que a veces de desesperanza nos encontramos. A mí me gusta ser repetitiva cuando algo me parece muy importante y les recuerdo, una vida sin sentido y una vida con propósito están separadas únicamente por una decisión que debemos tomar, y es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Mi amado Padre y Señor, yo te pido que arranques de mi vida todo lenguaje sucio que no glorifique tu nombre. Limpia mi corazón y mi boca para que mis palabras sean un testimonio agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hermanos, recuerden que con nuestra boca construimos y con nuestra boca también destruimos. No destruya la imagen de su hermano, no destruya su misma imagen como cristiano. Tenga en cuenta que Dios es grande y poderoso y Él cambia y transforma. Solo hay que seguir a Cristo. Gracias, hermanos, los dejo hoy una vez más en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén. Me enredé. Muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. Espero que se encuentren entretenidos, concentrados en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza, en lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, porque su palabra es vida, y tiene poder de salvación y tiene poder de transformación. En lo que hemos venido estudiando entre semana con algunos miembros de nuestra congregación y de nuestra congregación virtual, y aprovecho para saludar a todas estas preciosas mujeres que están allí distribuidas en varias ciudades y los otros grupos que están aquí atentos. Espero que esta prédica llegue a muchos oídos, no para que me conozcan a mí, sino para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, porque ese es su deseo. Hoy quiero cambiar completamente de rumbo, de dirección en lo que venía enseñando. Yo creo que ya hay bastante exhortación sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos salir fortalecidos en medio de todas estas pruebas y todas estas cosas. Creo que la misión de la iglesia es mucho más mucho más trascendental que lo que algunos piensan. Así que hoy he decidido retomar como la enseñanza pura y hacer ver aspectos muy interesantes de la Biblia que tal vez algunos desconocen y otros de pronto no. Pero le pido que me acompañe en oración mientras tanto, porque quiero que usted sea un bendecido siempre. Padre, gracias, Señor, por este momento, gracias por la oportunidad, gracias por abrirnos el espacio y darnos los recursos para que podamos llevar tu palabra, como es tu deseo, Señor, llevar tu palabra a muchas personas, a todos los rincones, Señor, para que ellos también conozcan lo que es el plan de salvación, lo que es el deseo de nuestro Padre Celestial, que las personas sean libres del pecado,
libres del control de Satanás y puedan comprender lo que es la vida realmente. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien hoy, Señor, con dificultades, padeciendo persecución, depresión, enfermedad, en el nombre de Jesús, hoy enviamos tu palabra, Señor, a todas estas personas, para que ellas también encuentren libertad en ti. Tú moriste en la cruz por ellos, Señor. Tú los hiciste libre en la cruz, Señor, que ellos lo comprendan y puedan realmente vivir esta libertad. Gracias, Señor. Amén. Bueno, muy bien, como les dije, cambié el rumbo y la enseñanza de hoy se llama el infierno a la tierra o en la tierra. Y es bien interesante lo que voy a enseñar. Espero que tomen nota, como siempre les pido, concéntrense, no permita que nada los distraiga, que nada los quite del deseo. ¿Por qué usted está aquí hoy viendo este video y escuchando estas palabras? No deje que nada lo aparte de eso. Concéntrese, habrá tiempo para otras cosas. Como dice Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para cada cosa y este es el tiempo que tenemos el fin de semana, todos como congregación y algunos hermanos que nos escuchan en otro lado, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de un tema un poco difícil en cuanto al entendimiento de la Biblia. Cuando uno lee la Biblia desprevenidamente, pasa por algunos pasajes que o son muy difíciles de comprender o sencillamente no los apreciamos para entrar en ellos en profundidad. Y uno de esos pasajes es el siguiente. Vamos por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Evangelio de Marcos 15, versículos 33 y 34. Versículos 33, 34, esto es muy conocido en los cristianos, amén, y si usted no lo conoce, bueno, ponga atención. Dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una declaración profunda, es una declaración, una expresión del Señor desde lo más interno de su ser. Es algo que podríamos decir, sale con fuerza, sale con alguna angustia. Es una declaración que generalmente no lo entendemos, porque nos invita a pensar: ¿acaso Dios no estuvo allí en el Calvario? ¿No era su Hijo unigénito el que estaba allí padeciendo esa muerte horrenda? Algo que nos queda claro cuando entramos en el estudio de la palabra de Dios es que nosotros encontramos respuesta a todos los interrogantes que puedan surgirnos. Pero obvio, claro, usted tiene que estudiar, ¿sí? Note lo que yo digo es que cuando estudiamos la palabra, simplemente si usted se dedica solo a leerla, pues va a pasar por allí, algo le va a parecer raro, pero si no profundiza en ella, si no investiga, si no va de un lado a otro, si no une la palabra, pues va a ser muy complicado entenderla. Así que si no lo hacemos, pues es muy fácil entonces creer que la Biblia se contradice, como muchos lo dicen, y lo dicen porque oyen a otros hablar, mas no investigan. Y tal vez algunos piensan que habla cosas imposibles, que la Biblia habla cosas injustas, muy sangrientas, bárbaras y muchos otros calificativos que podremos escuchar por ahí. En el caso de esta escritura que estoy citando, nosotros podemos entender ahora, en este tiempo, que la muerte de Jesús y la resurrección fue el acto más eficaz a favor de los pecadores condenados. El acto más eficaz jamás realizado, porque fue la expiación, la reparación o solución a nuestros pecados, que satisfizo a Dios. O sea, es decir, lo que pasó allí fue el plan perfecto, fue el acto perfecto que hizo que Dios se agradara para poder nosotros estar en su presencia. Sabemos nosotros que la crucifixión es el evento principal en el plan de redención. Y esa redención es como la liberación diseñado por Dios en beneficio de la humanidad. En el Antiguo Testamento
había un proceso de sacrificios de animalitos y cada animal sacrificado desde la institución de las ofrendas de sacrificio hasta el sacrificio de Cristo era solo una imagen de la muerte de Jesús. Pero es necesario hacer énfasis en que todos los sacrificios del Antiguo Testamento que se ofrecieron como ofrendas por el pecado no fueron suficientes para lavar al hombre del pecado, para limpiarlo de ese pecado. Ahora recuerde usted que pecado es todo lo que es opuesto a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo opuesto a la voluntad de Dios? Que el hombre esté en condenación, que el hombre esté haciendo maldad, que el hombre lo desconozca, que el hombre viva atado a la manipulación del Satanás, que el hombre actúe como actúa en esa maldad, que sea odioso, que sea discriminador, que sea malediciente, que sea egoísta, que sea rencoroso, que sea vicioso, que sea etcétera. Todo eso es lo que Dios no quiere, por lo tanto es pecado. Sin embargo, hay que decir que en ese tiempo todos estos sacrificios apuntaban a un sacrificio final verdadero y aceptable para Dios que lograría lo que todos esos sacrificios simbólicos nunca pudieron lograr. También sabemos nosotros, después de que estudiamos, y estoy hablando del tiempo de hoy, que vendría un cordero diferente a cualquier otro cordero, no como los que leemos en el Antiguo Testamento cuando se practicaban anualmente todos estos sacrificios. Sobre esto, sobre lo que estoy hablando de este otro cordero, el apóstol Juan dijo que él, Jesús, era el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tal cual. Esto para algunos es imposible. ¿Cómo se quitó el pecado del mundo si seguimos viendo el pecado? Una cosa es que él lo haya hecho y otra cosa es que el hombre lo haya entendido. Una cosa es que eso haya sido efectivo, que eso sea el poder de Dios actuando, y otra cosa es que la gente actúe en ese poder. Una cosa es que Dios lo haya quitado y otra cosa es que la gente entienda que debe salir de allí para que entren en la posición de que el pecado ya no les haga efecto. Entonces no es porque no se haya hecho, sino es por ignorancia, el desconocimiento de lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz. Ahora, el Hijo del Hombre, y cuando hablamos en estos términos, Hijo mayúscula, el hombre mayúscula, H mayúscula, estamos hablando de Jesús, vino a dar su vida en rescate por muchos. De esa manera es que nosotros predicamos a Jesús, y a Jesús crucificado, también resucitando en victoria, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2. Usted puede leer eso, por favor, léalo. No se quede solo con lo que yo le digo. A veces pienso que simplemente citarles el capítulo solamente y no decirles el versículo, para que lo lean todo y entren en el contexto y vayan entendiendo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos esto, todo lo que he estado resumiendo muy rápidamente, esto nos deja de impactar, no nos deja de impactar, ¿sí? O sea, o en el caso mío, por ejemplo, pensar, como dice la Biblia, que en el capítulo 1 de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, y en el versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne y era el Hijo, el unigénito. Estamos hablando de que es el mismo Dios que asumió la posición de hombre, asumió una personalidad y un cuerpo como el nuestro, Dios. Ahora usted piense simplemente en la inmensidad de Dios haciendo esto, se rebaja, se humilla, se baja de toda su potestad, de todo ese estrado de gloria para hacerse como nosotros. Pero ¿cómo? Dios entonces no estaba en el cielo, sino que también estaba en la tierra. Dios lo puede, Dios es el que todo lo puede, y por eso es que estudiamos la Biblia, para poder entender estas cuestiones, todo lo que está expresando allí. Pero si yo tengo un Dios que todo lo puede, ¿por qué le iba a quedar difícil hacer eso? Lo puede hacer. Entonces, cuando ya nosotros sabemos todo esto, no nos deja de impactar, y sin embargo, cuando al mirar a la cruz, cuando miramos ese evento en la cruz, este Jesús muriendo en la cruz, después de todo el tormento que pasó por mano de los hombres, y lo vemos allí en la cruz, nos quedamos con lo que parecen ser dos realidades profundamente contradictorias.
Y aquí, por favor, le pido que usted tenga una mente dispuesta a estudiar, a investigar, para que corrobore lo que yo le digo. Amén. Ahora, la crucifixión no es solamente la muerte de Jesús, sino también la resurrección, ¿ok? Eso lo tenemos que tener siempre guardado en nuestra mente, presente. Tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque la tradición enseña que Jesús muere cada año y lo único que enseña es que Él padeció y murió en la cruz. Pero no enseñan sino el domingo de resurrección y nada más. No enseñan qué fue lo que pasó allí, ¿sí? Y eso lo enseña la Biblia. Entonces la crucifixión es sin duda alguna el acto más malvado, más traicionero, más vil que jamás se haya perpetrado, la humanidad haya perpetrado contra alguien. Allí se violó toda justicia al ejecutar a un hombre perfectamente recto. La Biblia dice de Jesús que Él no cometió pecado, que Él no hizo nada contra nadie. A Él no se le halló culpa sobre ningún delito. Por lo tanto, no es un error decir eso, de que se cometieron todos estos actos de una manera atroz, injustamente. Fue el mayor acto de blasfemia también en toda la historia de la humanidad. Nunca antes fue alguien tan acusado de cosas, se dijeron tantas cosas erradas de él, tanta mentira de él, y se burló tanto de alguien para matarlo de esa manera como fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros lo estudiamos, cuando estudiamos todo esto, todo lo que allí sucedió, nos damos cuenta que también la crucifixión del Señor Jesús fue el acto de justicia más necesario requerido por la santidad divina. Claro, aquí hay algo. Yo en el principio, cuando empecé a leer la Biblia, y esto fue hace muchísimos años, no entendía realmente, cuando yo leía todo lo que pasó allí, ese acto tan sangriento, yo no podía entender qué clase de justicia había allí. Lo que yo veía era pura injusticia. Pero a la medida en que uno avanza y profundiza, se da cuenta de que toda esta justicia de Dios, toda esta justicia divina, se aplicó en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El mismo Dios que se hizo hombre. O sea, no lo aplicó en nadie más, se lo aplicó él mismo. ¿Y cómo lo hizo? Por amor a nosotros. Y permitió que todo esto sucediera. Algunas personas cuestionan eso. ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué más bien no eliminó las cosas? Y si usted llega a pensar, a meditar, pues se da cuenta de que la misericordia de Dios es inmensa y que el amor de Dios es inmenso. Que no hubiéramos tenido entonces, si Dios tenía la determinación de escoger que no hiciéramos mal, pues entonces no hubiera necesidad de Jesús, y entonces no hubiera necesidad de nosotros entender lo que es el amor, la misericordia, el perdón, la vida eterna, etcétera, etcétera. Simplemente no hubiera pasado nada, nosotros hubiéramos sido entes programados, no hubiéramos tenido la capacidad de usar nuestra voluntad. A eso le llamamos libre albedrío. Ahora, Jesús fue víctima de la injusticia de parte del hombre. Fue víctima del odio, la blasfemia de los humanos. Y aunque murió voluntariamente, porque a él nadie lo entregó, él se dio a sí mismo, él fue asesinado ilegalmente, después de que pasara por un juicio ilegal y allí lo condenaran a una ejecución ilegal. Y algunos han preguntado, ¿dónde estaba Dios exactamente? ¿Acaso Dios lo abandonó allí, en esa hora tan terrible? ¿Acaso este acto de injusticia más atroz sucedió porque Dios estaba ausente? Como dije al principio, estudiando la Biblia, podemos nosotros encontrar la respuesta. Vamos otra vez, por favor, a Marcos 15:33. Y leamos con cuidado. Marcos 15:33, lo que cité al principio. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El día judío en el templo de Jesús comenzaba a las 6 de la mañana, el día. O sea, la luz, la claridad.
No se medía como hoy lo hacemos nosotros. Entonces dice que hubo tinieblas como hasta la hora novena, lo cual quiere decir que fue como hasta el mediodía. ¿Qué pasa al mediodía? Pues el sol está más fuerte, se vuelve, y allí todo, en lugar de estar más claro, todo se vuelve oscuridad, negro durante horas, durante 3 horas, dice allí. Jesús ya había pasado 3 veces, ya había hablado 3 veces y había dicho 3 cosas importantes. Cuando usted lee antecitos de esos versículos, dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. También dijo con respecto al apóstol Juan y María, recuerde que él estaba en el madero, miró a su madre María y miró a Juan, el discípulo amado, y le dijo, he ahí tu madre, diciéndole a Juan, y a María, he ahí tu hijo. Y también le dijo al ladrón arrepentido, al que reconoció que él era el Hijo de Dios, que no había hecho nada y que estaba injustamente, a él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando llega el mediodía, se oscurece durante 3 horas. ¿Acaso esa oscuridad simboliza la ausencia de Dios? Y si Dios lo abandonó, ¿de qué manera lo abandonó? Es lo que hoy queremos dejar claro para todos, porque es muy interesante ver esta faceta de Dios, de comprender ciertas escrituras que también nos ayudarán a dar mucha claridad a lo que está pasando en ese momento. Los judíos tenían un conocimiento de Dios sin lugar a duda, por lo que les enseñan las escrituras de Moisés. ¿Cuáles son esas? Los 5 primeros libros de la escritura, es decir, el Pentateuco, que son del Génesis a Deuteronomio. Sí, esos primeros 5 libros. Pero también conocían la naturaleza de Dios conforme los profetas y los salmos les enseñaban. Y algo que ellos sabían muy bien era que Dios era luz. Por ejemplo, vamos a mirar unas escrituras en el Salmo 27.1. Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. En el Salmo 18.28 dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. O en el Salmo 36.9 dice, en tu luz veremos la luz. O las palabras de Isaías en el capítulo 2, versículo 5. Isaías 2.5, venid, caminaremos a la luz de Jehová. O sea que todas estas escrituras que son bien conocidas y en ese entonces también eran muy conocidas por los judíos, ellos entendían que Dios era luz. Otro pasaje que habla de Dios como luz, al comienzo de Isaías 60, versículos 1 al 3. Vamos a leer allá, por favor, Isaías 60, 1, 3. O tome nota y usted va a leer estas escrituras. Dice, levántate, hablándole al Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces Dios es luz y Dios vendría, según el profeta, y brillaría su gloria algún día en el futuro para que el mundo entero estuviera disfrutando de esa luz. Entonces tal vez la oscuridad nos esté diciendo que Dios no estaba allí. Esto lo saben bien los judíos. Sin embargo, ellos también saben que Dios apareció en varias ocasiones en medio de oscuridad o de tinieblas. Miremos algunas escrituras. Por ejemplo, Éxodo capítulo 10, usted lo va a leer por favor, Éxodo 10, 21 al 22. Allí nos está hablando de cuando llega la 9ª plaga a Egipto. Y la 9ª plaga en Egipto fue 3 días de oscuridad. Y esta oscuridad fue una de las plagas que Dios envió personalmente para castigar a los egipcios. Dios apareció en Egipto como tinieblas densas e impenetrables. Aquí no habla de que fue Satanás el que trajo las tinieblas, sino Dios. Amén. Entonces es una manifestación. Ahora, usted lee un poquito más adelante en el capítulo 19 de Éxodo. Lea todo el capítulo.
y va a encontrar a los hijos de Israel. Están allí, se encuentran el pueblo de Israel. Al tercer día están al pie del monte Sinaí y Dios vuelve a aparecerse, y cuando se aparece, dice la Escritura, lo hace en una nube espesa. Y llega al capítulo 20. Cuando Dios da los 10 mandamientos, justo después, todo alrededor de esa montaña eran sonidos de truenos, relámpagos, de bocinas, y el monte en donde estaba Dios, estaba rodeado o envuelto en humo, ¿sí? O en una nube espesa, de acuerdo a la Biblia que usted tenga. A veces, entonces Dios aparece como luz y a veces aparece como oscuridad, como en medio de nubes espesas. La diferencia enorme entre estos dos tipos de manifestaciones es que cuando se aparece como luz es revelación, esto simboliza o quiere decir revelación y salvación. Y cuando aparece como tinieblas, entonces esto simboliza o quiere decir que es condenación y juicio. Ahora, cuando usted vaya a leer entonces la Biblia y encuentre escrituras como estas, y esté Dios y sea Dios el que esté allí, el que esté hablando y generando estas cosas, pues se va a dar cuenta qué es lo que está haciendo. Entonces, en Isaías 5:30 dice que vendrá el juicio de Dios describiendo, léalo por favor en la segunda parte del versículo 30. La parte describe esto así, dice, he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Ahora, pero pastor, ahí no dice de Dios. Claro, si usted lee el resto de la Biblia, pues va a entender que el cielo es la habitación de Dios, ¿sí? Los cielos son el trono donde Él está. Ahora en Isaías capítulo 8, Isaías 8:22, nuevamente tenemos una imagen de la ira divina cuando Dios viene a castigar a su pueblo incrédulo. Y leemos así, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y está hablando de lo que Dios va a hacer. Amén. El profeta Joel esperaba el juicio final, que es el último día, que es al final de la historia humana, llamado el Día del Señor. Lo describe en todo el capítulo y sigue en el capítulo 2, diciendo así, en Joel 2, vamos al versículo 10 y 11. Dice Joel 2, 10 al 11, usted lea todo el capítulo por favor. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y fíjese que él está allí, es delante de él, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, dejarán de brillar. Versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, Dios aquí está manifestándose en medio de gran terror, de nubes, de oscuridad, y ese juicio final y terminal de Dios, que es el último día, el día de la trompeta, cuando sonará la última trompeta, el día que Jesucristo le entregue su reino a Dios, y cuando todas las cosas se pongan en orden, es el día que todo el mundo recibirá su premio, su castigo, y Satanás será enviado a su lugar final. Amén. Ese juicio final y terminal de Dios se representa con su llegada en la oscuridad. En Amós capítulo 5, Amós 5, versículo 20. Dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Y más adelante en el capítulo 8, versículo 9. 8, 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Tremendo esto, ¿no? La realidad sobre dos manifestaciones poderosas de Dios para los judíos fue clara
sobre que Dios es luz, pero también se manifestó en medio de la oscuridad o de las tinieblas. La oscuridad o tinieblas siempre simboliza a Dios en juicio, Dios en ira. Algunos dirán, pero si Dios es amor, claro, pero Dios es fuego consumidor. Dios no se va a quedar así simplemente. Algunas personas, lo que estamos viviendo hoy, toda esta injusticia, claman a Dios: Señor, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿por qué no mueves? Usted puede mirar en el capítulo 6 de Apocalipsis lo mismo. Los santos debajo del trono proclamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Porque la gente cree que Dios debe intervenir y poner las cosas. Dios no va a hacer eso hasta que llegue el tiempo señalado. Y ese día todo el mundo va a entender por qué Dios lo hace. Y los que creyeron van a estar con Él por la eternidad en una posición privilegiada. Ya no conocerán más el llanto, ya no conocerán más el mal, no conocerán más el odio, ni la envidia, ni la corrupción, nada de esto. Pero el que no creyó estará apartado de Dios por siempre, viviendo conforme a lo que quiso, vivir en pecado. Tremendo, esto va a ser terrible. Algunos no lo creen, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, así será. Si Dios lo dice, así va a ser. Entonces, ese día, la realidad sobre esas dos manifestaciones y ese día es que va a haber oscuridad. Esa manifestación del poder de Dios va a ser en medio de oscuridad o tinieblas, ¿sí? Para los que quedan, para los que no creen. Porque para los demás será el resplandor de Dios, llevándolos a su presencia eternamente. Ahora, la oscuridad o tinieblas siempre simboliza a Dios en juicio. Dios en ira. Dios apareció en la cruz, en la oscuridad, no para enseñar el último destino del hombre, y esto es lo que llamamos nosotros escatología, el destino del hombre final, el final del hombre, perdón, sino más bien para abrir la puerta para la salvación del hombre. Es decir, allí hubo juicio, pero también hubo salvación. Allí hubo apertura para la salvación. Pero entonces, la salvación del hombre y obviamente juicio para el que no cree. Y toda la puerta está abierta todavía, no es que se haya cerrado, ¿sí? Por eso el Señor no ha venido, porque está esperando a la gente que venga a Él. Entonces, se abre la puerta para salvación, pero también se enseña allí el destino del hombre que no cree, de las personas que no creen. Pero a la vez, suscitando a través del sufrimiento en la persona de Jesús, se está manifestando allí el infierno para Satanás, para el pecado y la muerte. ¿Qué es el infierno? El destino final para Satanás y para el pecado y la muerte. Ya no habrá más de esto. ¿Sí? Y los que no creyeron irán con ellos también. Durante 3 horas, Dios trajo el infierno a la tierra. Y esta era la copa que Jesús sabía que tenía que beber y de la cual retrocedió en el jardín y dijo: si hay alguna manera, pasa de mí esta copa. Era Dios viniendo en tinieblas y viniendo en juicio. Durante esas 3 horas se silenció toda burla. No se registra en la Biblia blasfemia alguna durante esas 3 horas contra Jesús. No hay registro de que alguien siquiera hable, ni siquiera Jesús. Y en esas 3 horas Jesús sufrió el infierno eterno para todos los que creerían en la justicia de Dios. Es decir, Él recibe todo ese castigo, el infierno se abre, Jesús lo recibe, toda la maldición, todo el castigo, Él lo recibe por todos aquellos que creyeran en Él. ¡Wow! Tremendo, hermano. A mí se me pone la piel, se me eriza todo, me emociono al pensar en esto. Dios mío, por Jesús, tú, Señor, tú, Dios, pasaste todo esto tan terrible por mí en la cruz, para darme la oportunidad de salir de ese estado de postración al pecado, de manipulación de Satanás y ponerme en un lugar de privilegio como hijo tuyo. Wow, yo no sé a usted, pero a mí me emociona. Así que en esas 3 horas se abrió el infierno.
La oscuridad entonces no significa que es la ausencia de Dios. La oscuridad es la presencia de Dios en el juicio. Juicio completo, furia completa, ira infinita, motivada por la justicia infinita, liberando castigo infinito sobre el Hijo, que también es infinito. El Hijo que absorbe todas las torturas del infierno para todos los que crean tan solo y a la vez en unas infinitas 3 horas. La Biblia es clara. La Biblia dice que toda condenación cayó sobre Jesús, toda enfermedad cayó sobre Jesús, toda rebelión cayó sobre Jesús. ¿De quién era todo esto? De toda la humanidad. Se abre el infierno, Él lo absorbe y Él desciende al infierno. La ira de Dios manifiesta completamente sobre la persona de Jesús. Todo por amor a usted y a mí. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando dijo, por nosotros fue hecho pecado, allá en 2 carta a los Corintios. O cuando en Gálatas usted encuentra, Él fue hecho maldición por nosotros. Esto es lo que Pablo enseña y eso fue lo que pasó allí en la cruz. Dios ejecutó allí su juicio en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. ¿Y quién era Jesús? Dios mismo. Hermano, pero ¿cómo puede estar Dios allí? ¿Cómo puede estar Dios en el madero? Yo lo único que siempre les digo a todos, cuando me preguntan esto, explíqueme eso. No hay una manera física, ni biológica, ni anatómica, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Pero en la tierra tenemos un ejemplo claro para tratar de entender esto. Y es el agua, es la fórmula del agua. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Sí? 2 composiciones, dos moléculas de hidrógeno por 1 de oxígeno. Ahora mire usted, el agua se manifiesta líquida, sólida y gaseosa, es decir, líquida, la que bebemos, sólida, se solidifica con el frío, con la temperatura, se hace hielo, y gaseosa es la neblina, las nubes, lo que vemos, eso es agua. Hay 3 manifestaciones, pero sigue siendo la misma fórmula en las 3 manifestaciones. Entonces hay 3 manifestaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sigue siendo el mismo Dios. Amén. Ahora, ¿cómo pudo Cristo absorber el castigo eterno para todos los creyentes, lo que estaba destinado para todas las personas? ¿Cómo pudo Él absorber ese castigo de los creyentes que creen a lo largo de toda la historia de la humanidad? Es decir, ¿cómo es posible que hace 2000 y pico de años Jesús haya recibido todo el castigo de todos los creyentes de ahí y en adelante? ¿Cómo pudo hacer eso en 3 horas? La única respuesta que yo le puedo decir es que Jesús era una persona infinita, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Es una persona infinita con una capacidad infinita para cualquier cosa que fuera liberada sobre él, porque Jesucristo es Dios. O sea, era el mismo Dios soportando todo. Él era el único que podía soportarlo. Él era el único que podía hacer estas cosas. Y su capacidad no se bloqueó en ese momento, ni para unos cuantos. Se extendió, por eso dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Amén. Él es. Entonces Él es el capaz. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay otra manera. Él fue el capaz, el que hizo que esto perdurara. Él fue el Cordero perfecto que hizo un solo sacrificio de una sola vez y para siempre. O sea, de ahí en adelante. Solo por Cristo entramos en la justicia de Dios. Solo por Cristo es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Solo por Cristo es que somos limpios de toda maldad. Solo por Cristo es que somos libres del poder de Satanás y entramos en la calidad de hijos de Dios. Porque Él es Dios. Después de la oscuridad, allí en Marcos capítulo 15, versículos 33 y 34. Después de esa oscuridad que habla el 34, a la hora novena la oscuridad termina y dice
Jesús. Dice que Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué traducido es? Traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo debemos entender esto? Porque está claro que Dios estaba allí, castigándolo a él en la oscuridad, en medio de todas estas tinieblas. ¿Acaso viene esta expresión después de que la ira se ha terminado? Dios estaba allí en plena presencia, derramando furia. Entonces, cuando el juicio terminó y las tinieblas se disiparon, nuestro Señor percibe la separación de Dios. Él estaba allí en la oscuridad, castigando, Dios estaba allí castigando a su Hijo, saliendo de la oscuridad. Y piénselo de esta manera: su Hijo habría estado buscando algo de consuelo, algo de compasión, algo de comunión dulce. Jesús era inocente, Jesús era santo y perfecto, no se le halló pecado. Él está en la agonía del castigo del Padre y siente todo el rigor de la ira de Dios sobre él, todo ese castigo sobre él. Él absorbe todo el castigo por nuestros pecados, como si él hubiera pecado y él no pecó. Nosotros fuimos los que pecamos. Y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es una agonía tremenda, hermano. No puedo empezar a comprender cómo sería llevar la furia de Dios sobre su Hijo. No lo puedo comprender, pero así sucedió. No puedo entender cómo se habría sentido el Hijo al llevar todo el castigo por todos los pecados de todas las personas que creerían a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué hago énfasis en los que creerían? Porque algunos no lo creen. Por lo tanto, ellos cargarán con el castigo. Jesús fue el reemplazo de nosotros. Fue el que asumió, Él es el Cordero, el que asumió el castigo. Pero el que no cree sencillamente no está cubierto por esto. Él asumirá su castigo. Y por eso es solo para los que creen. Fíjense que es uno el que determina su propia condenación. Si yo creo, soy libre. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí. Porque Él sufrió por mí. Él sufrió la ira del Padre por mí. Pero en el momento en el que las tinieblas se desvanecen, Jesús percibe que su Padre se ha ido. ¿Dónde está Dios? Padre, ¿por qué me desamparaste? El Hijo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece ser el sufrimiento final y un recordatorio a todos los pecadores de que mientras el infierno esté lleno de furia divina, nunca habrá consuelo. Este es el significado del infierno. Jesús probó el infierno. Y el infierno no es otra cosa que la furia de Dios, pero también es su ausencia. Él nunca estará allí. Nunca se aparecerá para consolar, para confortar, para amar, para aliviar. Así que todo lo que el infierno es lo que Jesús experimenta. La furia completa de Dios y la ausencia de su Padre, de su vida. Hoy muchos no creen porque no conocen, porque no saben, porque no entienden o porque no les importa. Otros han escuchado y no creen porque les parece irreal, porque creen más en cualquier filosofía humana, en cualquier ideología o teoría improbable que a alguien se le ocurrió.
Hoy muchos dicen que están viviendo el infierno y por eso no existe otro infierno, porque solo se basan en lo que ven sus propios ojos, en lo que escuchan sus oídos. Pero todavía, hermano, hay esperanza y solo es creer a lo que Dios hizo en sí mismo, en la persona de su Hijo Jesús, por usted, por mí, por todos. No deje que esta oportunidad de saber lo que Dios ha hecho por usted se desvanezca como una historia más que escuchó. No deje pasar la oportunidad de decirle a otros lo que Cristo hizo en la cruz por amor a ellos. Es tiempo, hermanos, es tiempo de enseñar la verdad, es tiempo de entender la verdad y de hablar la verdad. Solo hoy estoy hablando de la crucifixión, solo hoy estoy hablando de la muerte de Jesús en la cruz y de lo que pasó allí. Y solo hoy estoy hablando de dos manifestaciones gloriosas de Dios, una que es en medio de la luz y otra que es en medio de las tinieblas o de la oscuridad. Y ya entendemos las dos cosas. Pero más adelante, y lo invito a que siga conectado más adelante, el próximo domingo, voy a hablar de lo que significa decir Dios mío, Dios mío. Y voy a hablar y voy a traer algo más de esperanza a todos. Hermano, solo es mi deseo y no quiero ahondar más. Creo que es suficiente escritura para que usted vaya y revise, usted vaya y repase. ¿Sí? Pero sobre todo, hermano, mire, si usted ya está en el camino del Señor, use estas escrituras para enseñarle a otro. Úselas. No se quede allí. Es la oportunidad para mí. Esto que estamos viviendo en la humanidad, en el mundo completo, es la oportunidad de Dios para que vengan a Él, para que la gente lo conozca. Yo creo que estamos cerca de la venida del Señor por su iglesia, para renovar todas las cosas, para dar a lo que cada uno corresponde conforme a lo que ha creído. Así que vamos a orar, por favor. Si usted ha escuchado esto por primera vez, si usted ha entendido el amor de Dios, yo solamente le pido, por favor, levante sus manos y déjeme orar por usted. Pero si usted ya creyó y está en el camino, le ruego, no eche hacia atrás, no deje que el mundo lo envuelva, no se envuelva en los asuntos del mundo, no deje que el mundo bombardee sus pensamientos, porque esto lo puede enfermar, esto lo puede desubicar, esto lo puede llenar de ansiedad. Recuerde que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Él venció al mundo en la cruz. Entonces, si esta es la primera vez que oye esto, y si usted ahora está entendiendo el amor de Dios hacia usted y Él dio su vida en la cruz por usted, quiero que usted sepa que usted fue perdonado por Jesús, por el Padre, porque el castigo que usted merecía lo recibió Jesús. El amor del Padre se manifestó también a través de Jesús. Vamos a orar, por favor, y extienda sus manos si usted no ha creído o si usted ha tenido dudas de su salvación. Esto se hizo una sola vez y para siempre. Padre mío, gracias por esta oportunidad que me das de hablar tu palabra. Señor, aquí hay personas que están escuchando. Algunos creen, otros no creen. Yo solo hablo lo que tú me enviaste a hablar, Señor. Eres tú quien puede convencer de pecado. Y, Señor, tú puedes mirar el corazón de aquellos que están allí. Y si hay alguno, Señor, que en este momento esté allí entendiendo que tú moriste por él en la cruz, Padre, yo te ruego, por favor, recíbelo en tus brazos, enséñale, dale esa promesa del Espíritu. Permite que él, Señor, te conozca, te entienda y pueda, Señor, cimentar su fe en algo que es verdadero, que es cierto, que es el camino solamente. No hay varios caminos, hay un solo camino. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por estas personas y oro, Señor, por los que todavía no entienden que han sido libres de enfermedad, libres de pecado, libres de angustia, libres de toda tribulación en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que usted no vaya a ver de pronto tribulación. Estoy diciendo que su hombre interior, no su
no su esqueleto, no su cuerpo. Eso se va a quedar indefectiblemente. Y gracias a Dios se va a quedar porque va a ser libre de padecimientos. Pero lo que usted es, lo que le da vida a su cuerpo, eso sigue, hermano. Usted no termina ahí. Y ese es por el que el Señor murió en la cruz y resucitó. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque yo sé, Señor, que tú te glorificas en la vida de todos nosotros. Por tu gloria, por amor a ti mismo, Señor, extiende tu mano poderosa y coloca orden en nuestro país. Haz que los que están en tinieblas se dobleguen ante ti y puedan recibir tu verdad. Bendice a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, a nuestras autoridades, a cualquiera que sea esa persona, donde esté, a cada una de estas personas que están en oscuridad, moviéndose en oscuridad, siendo títeres de Satanás. Señor, muéstrales tu luz, por favor, para que ellos vean que tú eres verdadero y poderoso y que moriste por ellos también en la cruz. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por responder. En Cristo Jesús, por favor, si usted quiere escribirnos y tiene dudas sobre algo y quiere que les ayudemos a entender, escríbanos. Si quiere que oremos por usted, escríbanos, aquí está la dirección. Y si tiene algún deseo de ayudarnos, entonces por favor también le pido, aquí está la información requerida. Gracias por aquellos que nos bendicen de una manera económica, Señor. Ruego para ellos una bendición, Señor, doble por el producto del esfuerzo de sus manos. Y por los que no tienen, Padre, también los bendigo. Y también pido, Señor, que entiendan que tú nunca los vas a soltar de su mano, que tú les vas a proveer para todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén.